Bueno, chicos, vamos a empezar con un mito o una historia que se llama la titanomaquia. Bueno, entonces les ¿La voy a qué? compartir pantalla La y vamos a ver titanomaquia. un video. La titanomaquia. La titanomaquia. Sí, Ush, ah, Sí, entonces es les que es pido de me colaboren con el todo. silencio. Ah, ya. extraño. Oigan, silencio. Les pido me colaboren con el silencio para poder ver el video. Y serían otros 3 por 9.000, serían 12 más la Estaban dos titanes, que eran 14. Entre ellos podemos destacar a tres. Urano, la representación del cielo; Gea, la representación de la tierra; Ah, serían 3.500 por 4. hijo de Gea, que engendró por sí misma sin emparejarse. Del roce sale el cariño, y Gea dio a luz de Urano a los otros 11. Theo crió Hiperión, Jápeto, Tea, Rea, Temis, Nemosine, Febe, Tetis y el último de ellos, Cronos, del que vamos a hablaros hoy. El chico malo de la familia y que le tenía un odio inconmensurable a su padre. No hay que confundirlo con Crono, el dios de las edades y del zodiaco. Vamos, el del tiempo. Y bueno, algunos estaréis pensando, yo conozco... Pero estos ya son hijos de los que os acabamos de decir. Y es una pena, pero nos llevaría mucho más tiempo a hablaros de todos ellos. Así que tendremos que hacer otro vídeo si estáis interesados. Gea y Urano ya no se llevaban bien, pues este no permitía que sus hijos vieran la luz del sol. Así que Gea trató de convencer a sus hijos de que asesinaran a su padre, pero el único que quiso hacerlo fue Cronos, que con una hoz que le había dado su madre acabó con la vida de Urano. De esta pelea surgieron los gigantes, una especie de hombres de muy grandes dimensiones e increíblemente fuertes. Las erinias, unas fuerzas divinas encargadas de castigar a los criminales en vida, representadas por mujeres con serpientes enredadas en el pelo, que lloraban sangre y portaban antorchas y látigos. Tanto por ser hijas del cielo y la tierra, como por ser las primeras en caminar con libertad en el mundo. Y también Afrodita, la diosa del amor. Tras derrotar a Urano, Cronos encerró a las bestias creadas a partir de la lucha y ascendió al trono de los dioses junto a su hermana Rea. Y así comenzó la época dorada de su reinado, denominada así porque no existía la inmoralidad y todo el mundo hacía lo correcto. Cronos empezó a tener hijos con Rea, que son los primeros de los dioses griegos conocidos actualmente. Demeter, Hera, Hestia, Hades y Poseidón. Pero él se los tragaba a todos nada más nacer. Pues Gea advirtió a Cronos de que uno de sus hijos sería el causante de su derrota. Rea, cansada de esta situación, escondió al sexto hijo, Zeus, y le dio una piedra en su lugar. Cronos se la tragó sin desconfiar. Zeus fue criado por una cabra que vivía junto a unos curetes, bailarines armados que daban gritos y palmadas para tapar los lloros de Zeus. Otras versiones de esta historia cuentan que fue criado por ninfas colgado de un árbol, ya que Cronos gobernaba sobre la tierra y el cielo y así no estaba en ninguna de las dos. Algunos, sin embargo, dicen que fue criado por Gea, a escondidas de Cronos. El caso es que cuando Zeus creció se enfrentó a Cronos y le hizo regurgitar a todos sus hermanos con un veneno que le había dado su abuelita Gea. También liberó a los hecatónquiros y a los cíclopes del Tártaro, el profundo abismo en el que los había encerrado Cronos. Estos crearon para Zeus sus famosos rayos, también el tridente de Poseidón y el casco de invisibilidad de Hades. Tras ser liberados, lucharon juntos contra Cronos y el resto de titanes en una guerra conocida como la titanomaquia. Una vez derrotados, estos fueron encerrados en el Tártaro. Algunos de los titanes tuvieron un final diferente, como Atlas, que fue condenado a cargar con el cielo para toda su eternidad. El destino de Cronos tras ser vencido varía mucho según quien lo cuente. En algunas versiones es encarcelado con los demás titanes, en otras se queda encerrado para toda la eternidad en la cueva de Nix, y en algunas incluso es liberado del Tártaro por orden de Zeus y convertido en rey del Elíseo. Cronos pasó a la posteridad como el devorador de hijos, pero también como dios de las cosechas, y fue representado por varios artistas, como Francisco de Goya, Rubens o Giorgio Vasari. Incluso representaciones que no nos quedan tan lejanas, como el supervillano intergaláctico Galactus, el devorador de mundos de Mundo. Por no mencionar su aparición en son víctimas de la serie de los titanes, que no aparece nuestro cómic y aparece la figura de Está como entrecortado. una de las bases más importantes de la mitología griega. A nosotros nos ha parecido de dimensiones. Hagan silencio. Esperemos no ser los únicos. Hola, tía. Bueno, chicos, ese es el primer video sobre el origen de los dioses y la titanomaquia.
¿Listo? Bueno, chicos, vamos a ver el segundo video. Increíblemente fuerte. Tiene unos cuernos enormes. Su cabeza es de toro, pero su cuerpo es humano. El Minotauro es una de las mayores bestias que han surgido de la mitología griega. Tanto que seguramente todos conocemos su figura. Pero, ¿cuál es su verdadera historia? El Minotauro es hijo de Pasífae, la hija del dios Helios y la ninfa Creta. Ella, junto a Minos, uno de los vástagos del mismísimo Zeus, reinaban sobre el territorio de Creta. El rey Minos siempre presumía de contar con el favor de los dioses y, para demostrarlo, les rezó pidiendo un obsequio, algo que nadie más pudiese tener. Poseidón, el dios del mar, escuchó sus plegarias y de la espuma de las olas de la playa hizo surgir un majestuoso y esbelto toro blanco. Minos se quedó fascinado con el animal, pero el dios le ordenó que lo sacrificara en su honor. El monarca estaba encantado con el toro, tanto que fue incapaz de matarlo, y en su lugar sacrificó uno diferente, esperando que Poseidón no se diese cuenta, pero sí lo hizo. El dios, enfurecido por semejante falta de respeto, fue en busca de la ayuda de Afrodita, diosa de la belleza y del amor. Esta no dudó en aceptar y maldijo a Pasífae, aprovechando que no le había rendido pleitesía como debía, y le creó un irrefrenable deseo carnal hacia el majestuoso toro de Creta. La reina, incapaz de satisfacer sus deseos divinamente infligidos, acudió desesperada al inventor y arquitecto Dédalo. Este, junto a su hijo Ícaro, fabricó una vaca de madera y la cubrió con piel de vaca real. La reina se colocó dentro, y el inventor la llevó hasta el prado donde pastaba el toro, y este consumó con Pasífae, pensando que se trataba de una vaca real. La mujer de Minos se quedó embarazada, y él no descubrió lo que la reina había hecho hasta que dio a luz a un engendro mitad humano, mitad ternero. Al enterarse de la historia, el rey no dudó en esclavizar a Dédalo y a su hijo por su participación en el asunto, pero fue incapaz de hacerle nada a su esposa. Pasífae quiso cuidar del pequeño Minotauro, y pudo hacerlo mientras éste era pequeño, pero pronto creció volviéndose muy agresivo e incontrolable. Como su madre ya no podía atenderlo, el monstruo empezó a buscarse su propia comida, y acabó encontrando su alimento ideal en los humanos. Minos se enteró, y avergonzado y por consejo de un oráculo, ordenó a Dédalo y a su hijo que construyeran un enorme laberinto para encerrar al temible Minotauro en él. Mientras se construía la complicada celda de su hijastro, el monarca descubrió que su único hijo humano y varón había sido asesinado. Los atenienses le habían tendido una emboscada. Lo habían matado porque era demasiado bueno en los Juegos Panatenaicos, unas pruebas deportivas que se celebran cada 4 años en Atenas, y siempre los dejaba en ridículo. Minos entró en cólera y navegó enseguida en busca de venganza. Los atenienses no estaban preparados ante semejante ataque y fueron derrotados. El rey de Creta los obligó a pagar un tributo de 7 doncellas y 7 jóvenes cada 9 años, como pago por la muerte de su hijo. Estos tributos serían enviados al laberinto para alimentar al Minotauro. Un año, Teseo, hijo del rey ateniense, se hartó de la situación y decidió que él mismo acudiría a Creta como parte de la siguiente ofrenda para matar al Minotauro. Le prometió a su padre que si moría, el barco volvería con velas negras, pero si derrotaba a la bestia, las velas del barco serían blancas. Teseo viajó junto a los demás tributos y cuando llegaron a Creta fueron encerrados en el jardín de Ariadna y Fedra, las hijas de Minos. La primera de ellas se enamoró de Teseo nada más verlo, y con el miedo de que su amado pudiese morir a manos de su medio hermano, acudió a Dédalo en busca de consejo. Después corrió junto a Teseo. Ariadna le dio un ovillo que debería atar a la puerta del laberinto para así conocer el camino de vuelta. Además, le proporcionó una pequeña espada con la que matar al monstruo. Todo esto a cambio de que se la llevase con él en su ida de vuelta a Atenas, ya que su padre la mataría cuando se enterase de lo que había hecho. Teseo aceptó la ayuda de la princesa y ató uno de los extremos del ovillo a la entrada, y corrió en busca del Minotauro. Encontró a la bestia en la esquina más alejada del laberinto y la asesinó con la espada de Ariadna. Después, solo tuvo que encontrar a los demás tributos y seguir el hilo de vuelta a la salida. El héroe escapó de Creta y se llevó a Ariadna con él como había prometido, pero también raptó a su hermana Fedra,
de quien se había enamorado. Para la sorpresa de Ariadna, Teseo la abandonó en la isla de Nasos y siguió su camino de regreso a Atenas con Fedra, para casarse con ella. El asesino del Minotauro cometió un terrible error. Olvidó cambiar las velas negras del barco por las blancas, y su padre, al ver el barco en la lejanía, pensó que su hijo había muerto y se suicidó, incapaz de soportar la pena. La leyenda del Minotauro es muy antigua y existen varias versiones sobre ella. Su figura se encuentra en cantidad de obras artísticas. También han sido múltiples las adaptaciones de la historia del monstruo al mundo literario, como el cuento de la Bella y la Bestia. Sin irnos demasiado lejos, la leyenda del Minotauro ha sido llevado al cine, a los videojuegos, animes y series. Sin duda, el Minotauro se ha convertido en una de las bestias mitológicas más famosas de todos los tiempos. Seguro que muchas veces... Quedando clara la cuestión de lo que es la titanomaquia, que es el mito del laberinto. Lo que hagan o lo que deseo que hagan es que respondan por medio de los dibujos o escritos lo siguiente. ¿Cómo se imaginan que sería la vida del Minotauro en Bogotá? ¿Sí? Y un dibujo en este momento y ya lo compartimos. Bueno, de cómo sería un Minotauro en Bogotá. Ok. Profe, o sea, tenemos que dibujar el Minotauro, te lo mostramos por sistemas saberes y tú nos pones nota y eso mirar cómo se hace el Pero no sé, la idea sería como que me lo mostraran ya personalmente cuando se hayan retomado las clases. Profe, ¿un minotauro tiene nariz? ¿Dónde está mi frutita? Pues búsquelo por internet. El Minotauro tiene nariz y es como de oro. Así muy. Muy qué bonito. Profe, ya terminé. La próxima clase que nos veamos lo llevas a Esa Juliana. Es un hombre con la misma. ¿Qué carajos es eso? Pero pues la idea es que sea un Minotauro en Bogotá. Bueno, chicos, ¿cómo sería un Minotauro en Bogotá? Profe, si me quedo bien. Profe, pero si me quedo bien. A ver, mi chonchito. Lo que dibujaste fue un centauro. ¡Mami! Dibujaste un centauro. Pero me dijeron que eso era un minotauro. Profe, Minitauro. Adiós. Retiro. Bueno, chicos. Entonces, pues queda esto de tarea. Bueno, igual yo la voy a montar en tareas, como para que todos se enteren. Este video. Bueno, profe, que ya voy a acabar. Espérate. Vale, chicos, entonces nos vemos a la próxima y nos volvemos a ver dentro de 8 días vía virtual. Corazón. Bueno, chao, prof. Profe. Qué triste que se acaba la llamada. A ver. Le queda 1 minuto 13. Chao. Hasta luego. Nos quedan un minuto. Profe.